Asombrosa manifestación es el título que le hemos dado a esta presentación en esta mañana. La transfiguración de Jesús. Este relato aparece escrito tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Marcos como en el de Lucas. Encontramos aquí lo que se conoce en la Escritura como una múltiple atestación. Cuando el escritor sagrado quiere resaltar en gran manera lo que es un evento por la trascendencia, por la importancia, por lo que ese evento representa, aparece escrito en más de un evangelio, y en este caso tanto Mateo como Marcos como Lucas relatan este evento de la transfiguración de Jesús, de lo que él mismo representa para la iglesia y lo que representaba este evento para los discípulos en aquel tiempo, en esta hora. Los discípulos, a través de su trayectoria, fueron testigos de múltiples milagros, de sanidades, donde vieron igualmente a Jesús alimentar a mucha gente, cojos, ciegos, mancos, gente de todas las estratas sociales fueron atendidos por Jesús. Vieron los portentos y las maravillas que Jesús ejecutaba en medio de cada uno de ellos. Jesús se mostraba quizás como en contra de lo que era el establishment, de lo que era la norma para los religiosos, para los rabinos, para aquellos que se llamaban líderes de la iglesia o de lo que se constituía en aquel caso la religión judía de aquel entonces. Vemos a un Jesús que está tomando unas acciones que pueden ser contradictorias para lo que la gente de aquel tiempo, el liderato religioso de aquel tiempo, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios quizás igualmente, los grupos religiosos de aquel tiempo creían. Y Jesús se estaba presentando de esa forma y de esa manera. Y dentro de todo este contexto de cosas que están aconteciendo, ahora Jesús se está manifestando de una forma asombrosa, única, inimaginable para sus discípulos, y había escogido a 3 de ellos para que vieran lo que iba a acontecer con este. El mensaje de Jesús era uno que siempre estaba apuntando a lo que era su Padre Celestial, a lo que era el propósito de Dios, a lo que era el cumplimiento de Dios para la humanidad, a lo que era ese plan que Dios había gestado y que ahora estaba sobre ruedas y que ahora estaba comenzando a avanzar con la aparición de Jesús como el Mesías en medio del pueblo. Los eventos que van tomando lugar son eventos únicos que siguen marcando la historia de la humanidad con anterioridad a este capítulo 9, al igual como acontece en el Evangelio de Mateo capítulo 16 que aparece este relato. Hay unos eventos que toman lugar donde estamos viendo a Jesús hablando, manifestándose, haciendo proezas, haciendo milagros, afirmando: soy el Hijo de Dios, soy la manifestación de Dios. Estoy mostrando un atisbo, una brevedad de lo que es ese reino de Dios manifestado. Están ustedes viendo lo que es el amor de Dios por la humanidad, el amor del Padre Celestial por todos ustedes. Era lo que Jesús estaba demostrando en aquel entonces. Habían dudas sobre si Jesús era o no era el Mesías. Aún quizás algunos de los discípulos dudarían sobre si realmente era el Mesías o se iba a esperar a otro, o si quizás Jesús era realmente aquel Mesías que esperaba el pueblo. Pero su procedencia, sus acciones, sus actos
como que parecerían no ir en la dirección a la que ellos entendían que era la que tenía que seguir el Mesías esperado por Israel. Marcos presenta a un Jesús como el segundo Moisés. Y parte de la razón de este relato de la transfiguración de Jesús en esta mañana tiene que ver precisamente con esa afirmación. Este es el segundo Moisés. ¿Se acuerdan de aquel Moisés que sacó a Israel de Egipto, que lo llevó por todo el desierto en aquella cruzada, aquellos 40 años donde el pueblo vio la gloria de Dios, donde Moisés iba a orar allá delante del Padre, donde el rostro de Moisés resplandecía cuando bajaba de aquel lugar, y en momentos determinados Moisés también tenía cerca a él, un poquito más atrás de donde él se encontraba, a 3 hombres más, 3 líderes más acompañándoles. Y aquí estamos viendo una recreación, una manifestación donde Marcos, que es el primer evangelio que se escribe, y Mateo y Lucas igualmente toman lo que escribe Marcos y hacen su propio relato, una escena donde está reafirmando: este hombre es el segundo Moisés manifestado. La gloria de Dios se manifiesta en él. ¿Cuántos adoran a Dios en esta mañana? Cerca de este capítulo 9, Jesús había alimentado a multitudes, había sanado a mucha gente, lo había hecho a gentiles, demostrando lo que propiamente era el llamado que había recibido, la misión a la que había llegado y que la estaba cumpliendo en gran manera. Y Marcos comienza diciendo: 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto. En los montes, en las alturas, en la montaña, es donde ocurren grandes portentos, es donde ocurren grandes manifestaciones de Dios. Ahí Jesús, muchos afirman que era el monte Tabor, otros dicen el monte Herbón. Es irrelevante el nombre del monte. Lo que sí es importante es que Jesús se llevó sus discípulos a un lugar alto, a una montaña, para desde allí expresarle a ellos, manifestarle a ellos lo que más adelante sería su gloria. Prepara a los discípulos para que conozcan quién realmente es Jesús, que pudieran entender que realmente Él era el Mesías esperado. Y si leemos el texto, y ustedes que quizás lo han leído allá en el Evangelio de Mateo capítulo 16, o aquí en el capítulo 9, al principio, al final del capítulo 8, Jesús le está preguntando a los discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Y por allá Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una manifestación única, revelada por el Espíritu Santo de Dios, que le hace a Pedro vertir por sus labios: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquella frase, término de Jesús que dice: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, dice el texto de Mateo, afirmando que aquella revelación no se la dio carne ni sangre, sino que fue a través del propio Espíritu Santo de Dios. Y todos estos eventos están aquí presentes. Y vemos a un Jesús que ha subido a la montaña y se ha llevado allí a aquellos discípulos. Y de momento aquel lugar se transformó. Usted se imagina lo que está tomando lugar allí. Ver lo que es, lo que los seres humanos definimos y lo que la Escritura define: la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios que tantas veces hemos mencionado en los medios nuestros? La manifestación de Dios, la gracia de Dios,
La gloria de Dios es ver a Dios en toda su excelsitud, ver a Dios en toda su majestad, ver a Dios en toda su grandeza, ver a Dios en toda su esplendidez, ver a Dios manifiesto con todo su poder y con toda su gloria. Y eso fue lo que los discípulos presenciaron allí en esta transfiguración de Jesús. Se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los pudiera hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Asombrosa manifestación de parte de Jesús delante de sus discípulos. Cómo entender los misterios de Dios, cómo entender la mente de Dios, cómo entender los porqués de Dios en ese momento tan especial donde Jesús le había preguntado a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Donde Jesús había sanado a tanta gente, donde apenas 6 días han pasado y lo que le espera a Jesús más adelante, y la confesión que hace también en el texto donde dice: el Hijo del Hombre ha de ser entregado, y le espera un calvario más adelante. Y ver esta manifestación gloriosa, asombrosa, manifiesta allí de Jesús delante de aquellos discípulos era una preparación para lo que más adelante vendría y que tendrían cada uno de ellos que enfrentar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta mañana? La gloria de Dios manifiesta. Jesús se transfiguró. Raro, extraño lo que está aconteciendo. Cuando leemos y buscamos en el texto original, dice el texto que lo que la palabra transformó, transfiguró, es una especie de una metamorfosis lo que está ocurriendo con él, donde está cambiando completamente, y todos sabemos lo que ocurre en la metamorfosis. Y aquí el texto lo que está diciendo: Jesús tuvo una metamorfosis. Los eventos que preceden son eventos duros, difíciles, todos los conocemos. Sería llevado a la cruz, sería crucificado, lo darían por muerto. Pero Jesús le está mostrando a 3 de sus seguidores, a 3 de sus discípulos más íntimos, y hay cosas que Dios a veces hace que parecen ser inusuales a los ojos nuestros. Tomó a 3 de sus discípulos y le mostró lo que era su gloria, y le mostró propiamente quién era Jesús. Mostró su gloria, mostró su poder, mostró su autoridad, mostró que venía del Padre, mostró que había un plan que él había trazado, mostró a aquellos discípulos de que ciertamente iba a llegar un momento donde él iba a morir, y que ciertamente los discípulos se iban a entristecer, que los discípulos quizás iban a cuestionarse en sí mismos: ¿sería Jesús el Mesías? ¿Era o no era el Mesías? ¿Qué va a acontecer con nosotros? Y aquí Jesús lo que hace es prepararles. Aquí Jesús lo que hace es decirle: yo soy el Mesías, yo soy el Señor, yo soy el gran yo soy el Dios hecho hombre, yo soy el cumplimiento de las profecías, y ciertamente voy a morir, pero aquí les estoy mostrando lo que es mi gloria, de dónde yo vengo. Aquí les estoy mostrando que vengo del Padre, que hay algo grande y poderoso, único, maravilloso, preparado de parte del Padre para mí y para ustedes. Y todos sabemos lo que pasaron los discípulos. Cuando Jesús fue arrestado, comenzaron a huir. Todo lo que enfrentaron, todo lo que vivieron, fueron tiempos duros, difíciles. Pero Jesús le estaba diciendo: vienen tiempos duros, vienen momentos
complicados. Ustedes van a pasar momentos bien aterradores, donde quizás van a cuestionar su fe, donde ustedes pudieran claudicar en la fe, pero no claudiquen en la fe. No se amilanen, no se atemoricen por lo que pueda venir. Sean fuertes, sean valientes, sean determinados. No huyan de los problemas, no huyan de las situaciones que van a enfrentar. Enfréntenlas con gallardía, con determinación. No teman a lo que el hombre pueda hacer con ustedes, porque al que venciere, a ustedes que han estado aquí conmigo y han visto lo que les espera más adelante, este es el galardón que han de recibir. Esto es lo que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Por eso no nos podemos rendir, por eso ustedes no se pueden rendir ante ninguna situación, ante ninguna adversidad. Alabado sea el nombre del Señor. Estaba Jesús preparando a los discípulos para esos eventos. Le estaba diciendo: hay un gran galardón, hay un gran momento glorioso, maravilloso, único para ustedes. Y allí le mostró a Moisés, el caudillo, y allí mostró igualmente a Elías hablando con Jesús en aquella manifestación, en aquella metamorfosis, en aquella escena que presenta la Escritura, una escena única, asombrosa, por demás maravillosa, por demás indicando: Moisés, mi siervo, que batalló tanto, que estuvo en el desierto con el pueblo, está en mi reino. Elías, que fue un hombre predicador, que fue un profeta, que predicó mi palabra, que vivió cuantas adversidades, que en un momento dado se turbó su corazón y quizás en su depresión se metió allá en una cueva, y todas las cosas que yo había hecho con él y todas mis manifestaciones que hice con él, pero fue fiel a mí y está también aquí disfrutando de lo que es este reino, disfrutando de lo que es esta gloria, y eso es lo que les aguarda a ustedes, y eso es lo que le espera a la iglesia. Esa es la razón del texto en esta mañana. ¿Y por qué aparecen los 13 evangelios? Porque el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, quiere dar un mensaje a la iglesia. Lo que Dios tiene preparado para la iglesia es único. Lo que Dios ha preparado para ti y para mí, las mansiones eternas, cielos nuevos, tierra nueva, un hombre nuevo, mar de cristal, todo lo que Dios ha percibido para su pueblo, ciertamente lo cumplirá. Será el premio que dará a la iglesia a aquellos hombres y mujeres, niños, ancianos y ancianas fieles a Dios, que han tenido a Dios en el primer lugar, que no se han rendido en medio de las batallas, que han sido fieles en el cumplimiento de su llamado, que han sido fieles en el cumplimiento de su ministerio, que han creído a su palabra, que no han claudicado en su forma de pensar. Alabado sea el nombre del Señor. Es lo que Dios tiene para su iglesia. Es lo que Dios tiene para su pueblo en esta mañana. La transfiguración representa la gloria que aguarda a los que creen en Jesús y perseveran en la fe en medio de las tribulaciones. No es huir de las situaciones, es enfrentarlas con valentía, con determinación, con gallardía, con entereza. Representa la transfiguración lo que es la victoria de la iglesia, lo que es la victoria del creyente, lo que es el gozo, lo que es la alegría, lo que son las bendiciones futuras que Dios tiene preparado para su pueblo. Representa restauración, representa el premio de la fidelidad a Dios, representa esta transfiguración el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho a la iglesia.
Representa la transfiguración, el acompañamiento del Señor en todo momento a su pueblo y a su iglesia en medio de las vicisitudes, en medio de las adversidades. Representa el esplendor, representa los momentos futuros que le aguardan a la iglesia, que serán memorables para todos. La transfiguración representa una palabra de aliento a los discípulos en medio de los momentos difíciles que vendrían para cada uno de ellos. Su trabajo en la obra no sería en vano. Los estaba invitando Jesús a no rendirse en medio de los embates de la vida que habrían de afrontar. Representa esta transfiguración el poder de Dios manifiesto en Jesús. Esta transfiguración le traía a memoria a sus discípulos la historia y los relatos de Moisés en el desierto, la columna de nube de día, la columna de nube de noche, Moisés en la montaña allá ante la presencia de Dios y aquel rostro resplandeciente cuando salía de su presencia. Traía esto a memoria a los discípulos para recordarle: soy el Mesías, soy el segundo Moisés que ha descendido, que ha venido para salvar y para redimir a mi pueblo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Descendieron ellos del monte y Jesús les mandó que no dijeran a nadie lo que habían visto, sino que cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos, y guardaron entre sí aquellas palabras cada uno de ellos. La transfiguración de Jesús representa para la iglesia victoria, bendición de Dios. Dios cumpliendo lo que ha prometido a su pueblo. Representa para nosotros que no estamos solos ni solas en medio de nuestras batallas y nuestras luchas del diario vivir. Representa igualmente la importancia de guardar el ministerio, de ser fiel al llamado de Dios, porque Dios traerá a nosotros sublimes y únicas bendiciones. Lo trascendental en todo este relato y en toda esta historia para nuestras vidas es que permanezcamos fieles a Dios en todas las cosas, porque al final de los tiempos tendremos cosechas únicas y absolutas de parte de nuestro Dios. Puestos en pie en esta hora, vamos a orar ante la presencia de nuestro Dios.